Esta semana en Fox nos encontramos el diseño oficial del nuevo Redmi K50 Pro. Además también te contamos de los primeros detalles del Redmi K50 Gaming Edition. También te platicamos que se ha presentado oficialmente el nuevo Realme 9i. También te contamos del teléfono plegable de Google que se va a presentar este mismo mes. Y también todos los detalles del nuevo Xiaomi Mix 5 Pro que se han filtrado. Todo esto y más hoy en Fox News. Efectivamente, nos faltaba conocer el diseño oficial que iba a estar incorporando los nuevos Redmi K50. Y es que ya conocíamos gran parte de sus especificaciones que van a ser muy semejantes al Xiaomi 12 y 12 Pro, pero ahora ya conocemos el diseño. Les voy a ser totalmente franco, no me parece lo más atractivo. Realmente me parece un poco diferente a lo que podríamos esperar y también a lo que nos han estado presentando en las generaciones anteriores. Sin embargo, pues ese es el diseño. De hecho, lo primero que se filtraron fueron las fundas que iban a estar incorporando esta nueva gama de dispositivos. Las que nos van a estar incluyendo, por ejemplo, dentro de la caja, que pues es la clásica de plástico. Se ve bastante bien, pero parece ser que las cámaras fotográficas no van a ser tan grandes, por ende es que posiblemente se escatime en el apartado fotográfico, como ha sucedido en generaciones anteriores, con el fin de ofrecernos la mejor potencia, las mejores pantallas, como ha sucedido por ejemplo con los Redmi K40 o en este caso los Poco F3 que se presentaron en este caso el año pasado. ¿Qué es lo que nos falta conocer? Pues bueno, ya sabemos que las especificaciones son que nos van a estar incorporando los nuevos procesadores de MediaTek, el Dimensity 9000 y el Dimensity 7000, procesadores que nos otorgan rendimientos, en este caso del 9000, semejante al 8 Gen 1, por encima del millón de puntos en Antutu, y en el caso del 7000, muy semejante al Snapdragon 870 de este caso de la compañía Qualcomm, pero superándolo. Entonces sí, vamos a tener procesadores brutales y faltará ver si en efecto nos van a dar un recorte en el apartado fotográfico o si en su defecto vamos a tener lo mejor de lo mejor como lo tenemos en los Xiaomi 2. Ahora bien, también ya les hemos platicado que iba a haber un tercer dispositivo que va a estar incorporando lo que es el Snapdragon 8 Gen 1. Pues parece ser que esa variante va a ser la del Redmi K50 Gaming Edition. Esta variante, la que va a tener mejores especificaciones que el K50 Pro y que el K50, va a ser la versión gaming. En efecto, esta gama va a incluir el Snapdragon 8 Gen 1 y aparte de eso vamos a tener carga rápida de 120 vatios con el cargador incluido dentro de la caja. Y es que ya se ha liberado también una prueba de rendimiento en donde podemos ver la potencia que nos otorga precisamente este procesador en este teléfono. Y parece ser que va a ser brutal. El diseño todavía de la versión gaming no se conoce. Posiblemente sea muy semejante a la versión que vamos a tener para el K50 y K50 Pro, solamente un poquito adaptada a nivel gaming y ofreciéndonos los gatillos y toda la tecnología que vimos en el Redmi K40 Gaming Edition, pues esto mismo, nada más que replicándolo con el nuevo concepto. Creo que son muy buenas noticias y recordemos que este mes de enero es cuando los vamos a estar conociendo, así que muy atentos y apenas tengamos fecha oficial, aquí se las estaremos informando. Se ha presentado oficialmente el nuevo Realme 9i, el dispositivo más económico de la nueva serie de los Realme 9 que nos va a presentar esta compañía. Y de primera mano, pues ya se ha filtrado que la versión Pro va a estar incorporando una batería de 4880 mAh. El valor típico va a ser de 5000 mAh, pero vamos a tener una batería mucho más grande a lo que veíamos en las generaciones anteriores. Y el soporte va a ser para carga rápida de 65 vatios. No vamos a tener una carga rápida de 125 porque parece ser que esto se va a estar reservando para la variante Pro Plus. Pero eso todavía está por verse, todavía no está confirmado. Ahora, para el más económico, el Realme 9i que se acaba de presentar, pues las especificaciones es que va a estar incorporando una pantalla de 6,6 pulgadas, un sensor principal de 50 megapíxeles, viene con Realme UI 3.0 con Android 12 y este teléfono pesa 190 gramos ofreciéndonos un grosor de 8,4 milímetros. Tiene variantes con 4 o 6 GB de RAM y una batería de 5000 mAh. Pues sí, incorpora una carga rápida de 33 vatios para esta batería y el teléfono de momento se ha presentado en lo que es el mercado indio y también en el mercado chino. De momento todavía no conocemos información del mercado global, solamente los que sabemos de momento es que los nuevos Realme GT2 y GT2 Pro ya están preparando su lanzamiento para este mismo mes de enero, pero para el mercado global. Sale a la luz una prueba de rendimiento del teléfono plegable de Google y es que ya ha salido bajo el nombre clave que es en este caso el Google Pipi. Ese es el nombre clave, obviamente así no es como se va a llamar, posiblemente se llame como Google Pixel Fold, algo por el estilo, y pues la prueba de rendimiento es muy alentadora. Va a estar incorporando exactamente el mismo procesador que los Pixel 6, el Google Tensor, ofreciéndonos prácticamente las mismas tecnologías
no con el mismo apartado fotográfico, porque también se han revelado algunas especificaciones. En efecto, va a estar incorporando 12 GB de RAM con la gran puntuación que tiene de momento, un sensor principal de 12 megapíxeles, un ultra gran angular también de 12 megapíxeles y una cámara, en este caso selfie, de 8 megapíxeles, los mismos que hemos visto pero para las generaciones de los Pixel 5, que no son malas cámaras, pero evidentemente esto es con la intención de recortar un poquito el precio y que no se vaya a elevar mucho frente a lo que vimos en las generaciones anteriores. Es todo lo que sabemos de momento, pero según la información que se ha estado revelando, porque se reveló los códigos IMEI de sus dispositivos, se ha revelado también lo que es la prueba de rendimiento. Entonces ya cuando empezamos a tener esta información es porque los teléfonos están a nada de ser presentados. Posiblemente entre este mes de enero y el mes de febrero ya tengamos la presentación oficial, pero apenas tengamos información se las estaremos comentando aquí en el canal. También salen a la luz nuevos detalles del Xiaomi Mix 5 Pro, y es que en efecto apenas se presentó el Mix 4 y ahora ya tenemos información del Mix 5. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, parece ser que va a estar incorporando el chip Surge C2. Ya vimos la primera generación en lo que fue el Xiaomi Fold, el teléfono plegable de esta compañía, que es un chip enfocado principalmente en mejorar la calidad fotográfica, para que no necesariamente estemos utilizando el procesador, en este caso que incorpora el teléfono, como el Snapdragon 8 Gen 1, el Snapdragon 888, no, que más bien estemos incorporando un chip totalmente creado por Xiaomi para que en el futuro la mejora fotográfica pueda ser más impresionante y también al momento del lanzamiento podamos tener una muchísima mejor calidad fotográfica. Parece ser que el Mix 5 va a estar incorporando la segunda generación de ese chip y también ya tenemos la configuración fotográfica de la variante normal y de la variante Pro. La variante normal va a estar incorporando un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo con zoom óptico de 2 aumentos de 48 megapíxeles, mientras que la variante Pro la única diferencia será en el teleobjetivo, al ofrecernos también un sensor de 48 megapíxeles con estabilización óptica, pero ofreciéndonos 5 aumentos. Este es el cambio principal, y también el sensor principal de 50 megapíxeles sería lo mismo que vemos con el Xiaomi 12 y el 12 Pro. Vamos a tener el IMX766 para el normal y para la variante Pro el IMX707, un sensor muchísimo más grande y que por ende nos puede dar una mejor calidad fotográfica, pero a fin de cuentas ambos de 50 megapíxeles. Son muy buenas noticias, aunque recordemos que todavía falta un poquito para el lanzamiento de estos teléfonos. Posiblemente para el segundo o tercer trimestre del año 2022 ya los estemos conociendo, pero apenas vaya saliendo más información, también aquí en el canal se las estaremos informando para que ustedes estén al tanto de los nuevos dispositivos de esta compañía. Pero bueno, esto fue todo eso que les ha gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias que seguramente les serán de muchísima utilidad. Nos vemos, hasta la próxima.